Para este 2025 sabemos que Dios nos entregó como iglesia la palabra restauración, ¿sí? Pastor Gonzalo lo mencionó como término general del año. Restauración de la familia, de las finanzas, matrimonios, relaciones, etc. Todo lo que Dios pueda restaurar. Y a lo cual van a ir apuntadas todas las enseñanzas del 2025 bajo esta palabra, restauración. Y creo que todos, sin excepción, necesitamos ser restaurados en alguna área de nuestras vidas, ¿cierto? Ya que en algún punto de nuestras vidas nos hemos sentido que ya no podemos más, que las cosas no avanzan, e intentamos de alguna u otra forma forzarnos. Ya no doy más con mi matrimonio, ya no doy más con mi familia, con mis hijos, con el trabajo, con estar lejos de casa, con estar lejos de mi tierra, lejos de mi familia. Y así podemos seguir enumerando tantas cosas que no terminaríamos nunca. Cosas que queremos olvidar, cosas que quisiéramos hacer de nuevo, cosas que quisiéramos restaurar. Pero que por más que intentamos una y otra vez, en nuestras fuerzas no logramos que eso ocurra. Pero sí hay algo importante, es que necesitamos ser restaurados. Vamos a orar, amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Amado Padre, pedimos que prepare nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, sean abiertos, Padre, para entender tu palabra y lo que hoy tú nos vas a hablar. Gracias por el mover de tu Espíritu Santo. Gracias por traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por amarnos, por abrazarnos, por perdonarnos y coronarnos de gracia y misericordia cada día. Digno eres de recibir gloria y honra. Padre, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana transforme nuestro corazón, nos haga arrepentirnos de nuestros malos caminos, Señor, y podamos, Padre, voltear nuestra mirada a la cruz, hacia ti, al Cristo resucitado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que en el mundo hay personas que se dedican a la restauración, ¿verdad? De muchas cosas. Restauración de bicicletas, de muebles, de carros, etc. Y todas esas cosas que necesitan restauración tienen algo en común. ¿Qué cree usted? ¿Qué es ese algo común? Está dañado, ¿ok? ¿Qué más? No funciona. ¿Qué más tienen en común todas esas cosas que necesitan ser restauradas? Vamos, piense. ¿No? Una segunda oportunidad. Pero hay algo más importante. Lo que tienen en común estas cosas es que no se pueden restaurar a sí mismas. Necesitan de alguien más para que la restaure. Y así también pasa con nosotros, iglesia. No tenemos la capacidad de restaurarnos a nosotros mismos, porque somos débiles y nuestra naturaleza es pecaminosa, está contaminada con el pecado. Pero para que podamos ser restaurados, primero debe ocurrir algo. Primero debemos ser quebrantados y preparados para la restauración. ¿Y dónde podemos ver reflejado esto? En la vasija de barro. Dios nos debe moldear. Voy a pedir que abra su Biblia en Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. ¿Cuántos han leído esta historia? Yo una y otra vez y no deja de sorprenderme. La palabra es viva. Lo voy a leer por si acaso en la versión NBI, por si es que hay algo que cambia. El alfarero y el barro. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija
hasta que le pareció que había quedado bien. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Que ser hijo de Dios ¿es fácil o no es fácil? No es fácil. Es un proceso de cada día en donde permitimos que Dios obre en nosotros. Y donde nosotros como hijos de Dios también debemos obedecer su palabra. ¿Sí? No es solamente que Dios tenga que hacer, no, también nosotros debemos hacer. Y lo único que eso nos demanda es obedecer su palabra. Entonces, como vasijas de barro, debemos ir todos los días a la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque Dios debe romper y debe quitar cada cosa que no está de acuerdo a su plan para nuestras vidas. Como hijos de Dios debemos ir todos los días a su presencia porque necesitamos de Él. Yo necesito de Él cada día. Y no hubiese podido estar aquí en pie si Él no me hubiese levantado. Llevo como 2 semanas enfermo, mal, que me duelen hasta las articulaciones. Y a Dios se le plació que hoy estuviera bien para poder entregar el mensaje. Y es así con cada uno de nosotros. A veces ignoramos los pequeños detalles que Dios tiene con nosotros. Ignoramos que en el día a día Dios se mueve de diferentes maneras y que Dios está trabajando y moldeando nuestro carácter y nuestro corazón. Así como padre que ponemos reglas en nuestra casa para que nuestros hijos deben respetar, ¿verdad? Así también Dios, como nuestro Padre, tiene reglas para vivir en Él. Sabemos que esta palabra que Dios le entrega a Jeremías es para el pueblo de Israel, pero aplica para nuestro presente. Porque hemos estado muchas veces, o estamos siendo, como Israel, tercos, sin querer escuchar, sin querer someternos. Y creemos que Dios no nos mira, no nos escucha, pero Él está pendiente de cada uno de nuestros movimientos. No porque haya un techo aquí, Dios no me está mirando. Recuerde que la palabra dice que Él es omnipresente, no importa el lugar, Él está allí, Él lo llena todo. Entonces dice el versículo 6, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Ahora, ¿qué pasa si en vez de decir pueblo de Israel, colocamos nuestro nombre ahí? Camilo, Ander, Jeff, Carlos, Aldair, Jonathan. ¿Qué pasa si colocamos nuestro nombre ahí? Y suena así. Camilo, ¿acaso no puedo hacer contigo lo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Tú, Camilo, eres en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Vamos, tome su Biblia, léalo nuevamente y coloque su nombre en ese versículo. Y vea cómo Dios le está hablando en esta mañana. Es su palabra. ¿Duele permitir que Dios sobre nosotros? ¿Alguien que me diga que no? Duele, y mucho, demasiado. Porque existen cosas, situaciones en nuestra vida que están tan arraigadas que Dios debe quitar de raíz. Y cuando Dios quita de raíz, ¡ay, que duele! Porque cada vez que usted ha visto, alguna vez ha visto a alguien que arranca una planta, cuando simplemente arranca el tallo, vuelve a crecer, pero cuando intentamos quitar la raíz es lo más difícil. Y si nos damos cuenta, en la cavidad de la tierra es lo que más daño deja cuando quitamos de raíz. Así Dios debe extirpar cosas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente. Falta de perdón, baja autoestima, falta de amor, falta de paternidad, rebeldía, falta de conocer a Dios y tantas otras cosas que se encuentran dentro de nosotros. El quebrantamiento, iglesia, es un proceso doloroso. ¿Y sabe cuál es el título de la predicación hoy? No sé si lo vieron en Facebook o en Instagram, pero el título de esta predicación es La belleza del quebrantamiento.
Creo que todos vemos el quebrantamiento como algo feo y algo doloroso, pero es un proceso divinamente hermoso. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo va a ser hermoso si me están rompiendo por dentro? ¿Cómo va a ser hermoso si cada día que me levanto me siento triste? No me gusta lo que veo en el espejo, no me gusta mi vida, no me gusta mi familia, no me gusta donde trabajo, lo que hago. ¿Cómo me dices que es un proceso hermoso? ¿Cómo? Vayamos al versículo 4. ¿Qué dice? Pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. ¡Aleluya! No sé si estás entendiendo. El proceso sí duele, el proceso nos rompe, el proceso nos va a hacer llorar, pero su palabra dice que la vasija se deshizo en sus manos. No hay nada más hermoso saber que si somos quebrantados en el proceso, estaremos todo el tiempo en sus manos. Y Él estará trabajando para levantarnos y formarnos una y otra vez. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. Dígame si el quebrantamiento no es hermoso. El quebrantamiento no es hermoso por lo que nos pueda dar. El quebrantamiento es hermoso porque quien está en el quebrantamiento es perfecto, es inigualable, es Rey de Reyes, soberano, quien nos levanta una y otra vez y no nos deja en el proceso. Por eso es hermoso el quebrantamiento, porque está su mano sosteniéndonos todo el tiempo. Hay una belleza inimaginable en el quebrantamiento, del cual como cristianos siempre queremos huir. Cuando hay dolor siempre queremos huir. No queremos levantarnos, no queremos enfrentar la situación. Pero déjame decirte que es lo único que nos va a llevar al plan correcto, al propósito eterno que Dios trazó para nosotros. ¿Sabe qué otro ejemplo también tenemos? El de Pedro. Leamos Mateo capítulo 14, versículo 28 al 32, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 32. Si lo encuentra, me dice amén. Le voy a subir un poquito más a la música, por favor. Necesito contratar a un pianista cuando no estoy. Entonces tenemos el ejemplo de Pedro. Ya vimos lo del alfarero. ¿Qué dice Pedro? Señor, si eres tú. Perdón, contexto. Estaban los discípulos, ¿verdad? En la barca. Jesús había ido ya después de alimentar a la multitud. Y de la nada aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y estando ahí todos con miedos en la barca, todos los discípulos, uno de los miedosos dijo: Señor, si eres tú. Respondió Pedro: mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Aquí hay 2 puntos importantes. Punto número 1, objetivo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de Pedro? Vamos, la Biblia lo dice. ¿En dirección a qué quería caminar? A Jesús. ¿Cuál era el objetivo entonces? Llegar a Jesús. ¿Y cuál era el medio? Las aguas.
Entonces uno de los más miedosos se atrevió ¿a qué? A dar el paso. Pero con el único fin ¿de qué? De ir donde su amado. Pedro sabía que podía hundirse. Pedro sabía que había un viento fuerte, mas quiso ir donde su amado. Tal vez ese era el secreto de Pedro. Sabía que quien lo estaba llamando a dar ese paso de fe en el proceso era también el que lo llamó a vivir el auxilio cuando se estuviese hundiendo. Pedro sabía quién era su maestro. Pedro sabía que si daba 1, 2, 3, 20 pasos en el agua, quien lo llamó también lo iba a rescatar. Pero a veces nosotros se nos olvida que quien nos llamó fue Cristo y no el hombre. Que el hombre nos puede decepcionar, que el hombre nos puede defraudar, mas Cristo no decepciona, no defrauda. Tal vez ese era el secreto de Pedro. Iglesia, no importa si nos hundimos o si nos quebramos en el proceso. Lo que sí importa, escucha bien, lo que sí importa es dónde te quiebras, dónde te hundes. No tengamos miedo de llorar, de sufrir, de hundirnos o quebrarnos mientras seguimos a Cristo, mientras Cristo sea nuestro blanco. No tengamos miedo a fallar, tengamos miedo de hundirnos lejos de Él. Tengamos miedo de que cuando nos quebremos en el torno no esté en las manos del alfarero. Preocupémonos. ¿Dónde hoy estamos? Cristo está con su pueblo. Lo voy a repetir. Cristo está con su pueblo. Iglesia, enfrenta el proceso. Enfrenta el miedo a ser quebrado o a hundirte. Aunque sea para dar 2 o 3 pasos, no importa la distancia, todos en algún momento nos equivocamos. La diferencia estará en que aunque fallemos, permanezcamos a los pies de Jesús. Aunque ya no puedas más, permanece. Aunque te sientas de fallecer, permanece. Aunque se levante lo que se levante, iglesia de fe, permanece a los pies de Jesús. Permanece. ¿Hay alguien aquí que pueda dar un aleluya? Permanece en Cristo. Permanece en las manos del alfarero. Porque quien te llamó a avanzar, y esto es para cada uno de nosotros, porque quien te llamó a avanzar también te llamó para vivir el pronto auxilio, te llamó para vivir la restauración. Vamos a cometer errores cada día. Algo nos va a doler cada día, ya sea un hueso, ya sea un sentimiento, alguien, algo. Todos los días vamos a presentar aflicciones, porque así lo dice su palabra. En el mundo tendréis aflicciones, pero también su palabra dice: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. No estamos exentos de las enfermedades, no estamos exentos del dolor, pero sí estamos con Cristo y no estamos solos. Dios nos llamó a avanzar y a no quedarnos. Efesios 2:10 dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Déjame decirte algo más. El alfarero, cuando está en el torno, cuando va a moldear el barro, él no está improvisando. Él ya tiene aquí qué es lo que va a formar. Él ya tiene un plan. Él no está improvisando.
y tiene un plan para lograr su cometido. Y si no sale bien, tal como dice su palabra, se va a deshacer en sus manos y va a volver a formar. Dios no improvisa, iglesia. Dios no nos coloca en el proceso para ver qué sale de ahí. A ver, lo voy a poner aquí a fulanito para ver cómo sale de esta batalla. No. Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene a las personas. Dios tiene recursos. Dios tiene provisión para sus hijos. Pero también Dios tiene corrección. También Dios tiene palabras que nos van a doler. Porque su palabra dice que muertos y delitos en nuestros pecados si estamos lejos de Él. Dios tiene todas las cosas bonitas, pero también las no tan bonitas, y que son las que debemos aceptar, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Padre. Entonces Dios no improvisa nada. Y Jeremías 18:6 dice: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en las manos de Dios. Todo alfarero, para trabajar con el barro, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Mojarlo. ¿Qué más tiene que hacer el alfarero? Moldearlo, eso es al final. Pero lo primero que tiene que hacer el alfarero es mojarlo, es golpearlo, ¿cierto? Y después de eso, moldear. Pero primero tiene que preparar, tiene que quebrantar el barro, tiene que golpear una y otra vez para sacarle el aire, para sacar todo aquello que después pueda producir una grieta que nos haga desistir en el proceso. ¿Está entendiendo? Sé que muchos de nosotros hemos dicho: Señor, ya no quiero ser el guerrero del año, puedo ser el hijo. Como que me dan las peores batallas. No quiero ser de esos mejores guerreros. Pero es necesario para que Cristo sea formado en nosotros. Es necesario para que alcancemos el propósito por el cual Dios nos creó, el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Sí, Dios nos llama al igual que el alfarero. Coge un pedazo de barro, pero para lograr el propósito por el cual fuimos llamados, debemos ser sometidos al proceso. Y si la vasija ya está formada, pero sin dirección del Señor, va a tener que tomar la vasija. Me hubiese gustado haber tenido una para haberla roto. Tiene que tomar la vasija y romperla. A veces venimos formados con cosas de nuestras generaciones pasadas, del mundo, diseños que no son de Dios, están formados en nuestra vida. Y déjeme decirlo, que una vez que la vasija está formada, el alfarero no puede llegar y añadir un pedazo a la vasija. No puede. Tiene que romper por completo la vasija y someterla al proceso, todo de nuevo. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado específico para lo que Dios nos quiere usar. Iglesia, no hablo de pastores, de ministros del altar, no hablo de profetas, de evangelistas. Siempre como que nos encasillamos en eso. Pero esos 5 ministerios tienen muchas más aristas, muchas cosas más que cubren. Sino que también nos referimos a aquellos que Dios utiliza en los negocios, aquellos que Dios utiliza en las escuelas, aquellos que Dios utiliza en el gobierno de nuestros países, aquellos que Dios utiliza en las cárceles, aquellos que Dios utiliza en los centros de rehabilitación. Que por ahí anda Steven, bendecimos su vida, que Dios lo está usando en el centro de rehabilitación. Damos gloria a Dios por eso. En los trabajos sociales, todos tenemos un llamado, iglesia, para impactar esta sociedad con el evangelio de Cristo. Con el evangelio de Cristo. No con nuestras vidas,
sino con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero que por causa de no querer acercarnos a la presencia de Dios y ser sometidos en las manos del alfarero, nos morimos. Iglesia, literalmente nos morimos sin haber alcanzado el llamado por el cual nacimos. Por no querer ser sometidos, por no querer escuchar la palabra, por no querer escuchar la corrección de su pastor, de su líder, nos pasamos 20, 30, 50 años en el mismo asiento, porque ni siquiera nos cambiamos de asiento, en el mismo asiento, en la misma iglesia, sin hacer nada. Y nos morimos sin saber para qué Dios nos llamó. ¿Qué vamos a hacer este 2025, iglesia? ¿Qué haremos este 2025? ¿Continuaremos viviendo de la misma manera? ¿Haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo hace 2, 3, 10 años? No me gusta esta iglesia, me voy para allá. Esa tampoco me gustó, me voy para allá. No. Posiciónate en tu iglesia, posiciónate en tu ministerio. Donde quiera que vayas te vas a encontrar imperfecciones, errores, cosas que están mal, cosas que podrían ser mejor. Sí, pero si esa iglesia está buscando el corazón de Dios, si esa iglesia está predicando la sana doctrina, permanece y crece. Sé fiel al rebaño, sé fiel al Señor, sé fiel a sus promesas, porque Él te va a hacer crecer, no importa dónde estés. Porque no nos movemos por las circunstancias. Cuando Dios llamó a Samuel, era un tiempo de improbables. Cuando Dios llamó a Samuel, no había nadie que pudiese guiar al pueblo. Samuel era un niño que crecía en la presencia del Señor. Y Dios lo llamó, a pesar de que estaba ahí en lo oculto, en lo secreto. David, a pesar de que estaba en lo oculto, en lo secreto, pastoreando ovejas, sin que fuese un oficio tan importante para la sociedad. Incluso su padre se avergonzaba de mostrar a su hijo, porque cuando lo fueron a ungir rey, ¿qué fue lo primero que mostraron? Personas, hombres fuertes, grandes, que tenían la habilidad de lucha, que tenían la habilidad para gobernar. Pero Dios utiliza lo improbable para hacer cosas maravillosas. ¿Qué haremos, iglesia? ¿Seguiremos como el pueblo de Israel diciendo en el versículo 12 de Jeremías 18, que el pueblo de Israel dice: es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que dicte su obstinado corazón? ¿Vamos a seguir así? ¿Continuaremos contando las horas que pasamos sirviendo al Señor porque es demasiado tiempo? ¿Continuaremos sentados 15 años más viendo cómo otros hacen porque estoy sumergido en mis cosas, en mis negocios, en mis planes, en mi futuro? ¿Qué haremos con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas? Y usted me puede decir: es que no sé qué Dios puso en mi vida. Aquí viene un reto. Si no sabe, bueno, lea, estudie, ayune, ore, busque la presencia del Señor. Ese es el problema de hoy, que todo lo queremos fácil, a la mano, instantáneo. Y si no lo es, no lo queremos. Porque ¿qué hacemos cuando queremos ir a comer? O queremos pedir comida a domicilio. Pedimos a aquellos que se demoran lo menos posible. Para todo. Cuando queremos llegar a un destino, queremos tomar la ruta que menos tiempo nos lleve. Entonces estamos esperando muchas veces, iglesia, que venga un pastor, un hermano, un profeta, alguien que Dios lo usa, a decirnos: tú serás estas cosas, o tienes que hacer esto, o tú vas a comprar tal cosa. No.
No, ¿por qué esperar? ¿Dios usa a esos hombres? Sí los usa. Pero ¿por qué esperar cuando todos tenemos acceso a la misma palabra? ¿Por qué esperar cuando todos tenemos acceso al mismo Dios? Si el Dios que sirve el profeta es el mismo Dios que sirvo yo. ¿Por qué? Porque queremos las cosas fáciles. ¿Usted cree que el profeta, el pastor, el evangelista que Dios usa, el ministro del altar que Dios usa, usted cree que se despertó un día y Dios le dio así, ¡tin! Vas a profetizar? Como Disney Channel. No, hay procesos, hay historia. Eso no se obtiene de la noche a la mañana. Hay dolores que usted no sabe, que lo puede ver sonriendo, que lo puede ver alegre, que lo puede ver predicando, que lo puede ver cantando a Dios con todas sus fuerzas, pero usted no sabe cuál es el proceso. Entonces Dios nos está quebrando, nos está preparando, nos está restaurando. ¿Pero para qué? No es para seguir en nuestra propia vida. No es para que sigamos haciendo lo que queramos, pecando de la forma en que queramos. ¿Qué dice la gran comisión? Fuimos nosotros creados a su imagen y semejanza para predicar su palabra y compartir las buenas nuevas de salvación, bautizándolos a nuestros hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabe cuál es el propósito de su vida? Ahí está. ¿Quiere hacer otras cosas para Dios? Busque, ore, ayune, lea la palabra, pida consejos. No tenga vergüenza de pedir consejos a aquel que ya lleva años, que ya ha pasado por los baches de desolanza, que ha pasado por los baches de dolor. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay en esta mañana? Vi poquitas manos. Después se van a bajar más, pero ¿cuántos discípulos de Cristo hay en esta mañana? Bueno, un discípulo de Cristo imita el ejemplo de Jesús. Se aferra a su sacrificio, cree en su resurrección, tiene el Espíritu Santo y vive para hacer su obra. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿cuántos discípulos de Cristo hay en esta mañana? Vivimos para hacer su obra. ¿O para qué estamos viviendo, iglesia? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nos levantamos cada mañana? Ay, que tengo 2 hijos que me necesitan. Pero un día no vas a estar. Un día no vamos a estar. Y no puede ser ese el motivo de nuestro día a día de levantarnos cada mañana, porque el motivo es débil. El motivo tarde o temprano nos hace desistir. Pero cuando colocamos nuestros ojos en Cristo, en Jesús, nada nos detiene. Podemos estancarnos, sí. Podemos detenernos, sí. Arrastrarnos como la mujer del flujo de sangre, sí. Podemos hundirnos como Pedro lo hizo, pero no retroceder. Entonces Cristo nos enseñó, Cristo no nos enseñó que solo debemos hacer la oración de fe, ¿verdad? Todos la hemos hecho. Cristo no solo nos enseñó que debemos hacer nuestra oración de fe y vivir como se nos dé la gana o como nos parezca bonito vivir. Cristo dijo: arrepiéntense y crean en mí, porque el reino de los cielos está cerca. Cristo no dijo simplemente: levanta tus manos y recibe la oración de fe. No. Cristo dijo: el que quiera venir a mí, tome su cruz y sígame. Es mucho más que una oración. Pero hay cristianos que viven toda su vida diciendo: sí, yo soy salvo porque hice la confesión de fe un día por ahí. Pero Cristo está diciendo: arrepiéntanse de sus malos caminos.
porque si no voy a tener que volver a romper la vasija con más dolor, con más sufrimiento, para arrinconarnos, para colocarnos en aprietos y decir: Señor, te necesito. ¿Por qué? ¿Por qué somos así, el ser humano? Esperar hasta la última instancia, esperar estar en los fosos de los leones para clamar y decir: Dios mío, ¿dónde estás? Ayúdame, ya no puedo más. Cuando podríamos evitarnos tanto dolor y tanto sufrimiento si nos rindiéramos antes. Pero está en nuestro ADN intentar por nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Pero debemos ir a Cristo en todo tiempo. No es tu vida ni es mi vida. Pablo fue claro: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Puedes repetirlo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Segunda de Corintios capítulo 13:5 dice: examínense para ver si están en la fe. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen la prueba. Examinaos cada día, iglesia, en nuestras decisiones, en lo que vemos, en lo que oímos, cómo actuamos, cómo somos con nuestro hermano, con nuestro prójimo, cómo somos con nuestro enemigo. Porque con aquel que amamos es fácil, pero con nuestros enemigos, ¿cómo somos? Con nuestros vecinos. Examinaos en vuestra fe cada día, no cuando me acuerde, cada día debemos examinarnos. Mis hermanos, cada día debemos ir al alfarero. Es hermoso escuchar palabras que te digan: Dios quiere hacer algo maravilloso contigo. Pero cuando el alfarero tiene que empezar a moldear nuestro corazón, nuestro carácter, nuestros hábitos, nadie quiere someterse al sufrimiento. Incluso, es más, no está de moda hoy predicar del sufrimiento, porque la gente se asusta, porque las personas no quieren ser confrontadas en que deben dejar de vivir como lo están haciendo, en su pecado. Hoy en día escuchamos mucho: Dios va a hacer grandes cosas contigo, Dios te va a llevar al propósito eterno, Dios te va a entregar aquello que tú quieres, que necesitas. Y lo escuchamos así. Pero ¿cuál es el problema de esos mensajes? Que no te entregan el fundamento de esos mensajes. Y el fundamento es arrepentirse. El fundamento es pedir perdón cada día. El fundamento es que debemos quebrarnos, que debemos rechazar muchas cosas de nuestra carne, que debemos tomar decisiones que agraden a Cristo antes que las nuestras. Sí, son bonitas las predicaciones, llenan estadios, llenan iglesias, y cuando escuchamos a un pastor que predica del pecado, de que vas a ir al infierno si no te arrepientes de tus pecados, las iglesias están vacías. Pero el evangelio que dejó Cristo no es que Él te va a prosperar, es que Él nos dio una nueva vida. Es que Él está esperándonos. Él está preparando moradas para irnos a vivir con Él. El evangelio que Él nos dejó es que Él va a volver por su iglesia. El evangelio que nos dejó es que nos dejó su Espíritu Santo para consolarnos, para ayudarnos en el proceso, para recordarnos las promesas de su palabra. Jeff dijo algo muy cierto en la mañana: hay tres cosas que son eternas: Dios, las almas y la palabra. Eso no pasa. Todos los hombres de Dios, iglesia, sin excepciones, si usted lee la palabra de Dios, todos los hombres de Dios en la Escritura, y aún las mujeres que aparecen ahí,
llegaron a ser lo que son porque Dios los tuvo que golpear, porque Dios los tuvo que moldear y los colocó en situaciones tan difíciles que los formó para cumplir el propósito. El nombre de David no hubiese estado escrito en los cielos si no hubiese pasado por el proceso. Samuel, aún siendo un niño, si no hubiese pasado por el proceso, no hubiese sido el profeta, no hubiese sido aquel que daba las direcciones de Dios al pueblo. El proceso es necesario. Aún Jesús no se saltó el proceso. Aún Jesús estuvo en las manos del alfarero, estuvo en el torno por amor a nosotros. Ni Jesús se saltó el proceso. Él vivió cada una de las etapas que tenía que vivir: el dolor, la traición, el sufrimiento, saber que estaba sentado al frente de un Judas, saber que estaba sentado al frente de un Pedro que lo iba a negar, sabiendo él de antemano las cosas que iban a acontecer. ¿Cuántos de nosotros seríamos tan valientes, tan capaces de saber que el día de mañana nos van a crucificar, mantenernos en nuestro propósito? ¿Cuántos de nosotros? Pero Cristo se aferró a lo que su Padre había dicho, que al tercer día iba a resucitar, que al tercer día se iba a levantar. Iglesia, aférrate a la palabra del Señor, aférrate a sus promesas, aférrate a lo que has escuchado por tanto tiempo. Levántate, camina, avanza, da 1, 2 o 3 pasos. No importa si te hundes, vuelve a levantarte, coge la mano del amado, coge la mano de Cristo. Pero no te detengas, permanece en Él, permanece en su palabra, permanece en su presencia. Y esta es la belleza del quebrantamiento. Es que pareciese que desaparecemos cuando nos rompen, pero solo Cristo nos está dando una nueva forma conforme a su corazón. Dios no está improvisando. Entonces, ¿qué decisión tomaremos este nuevo año 2025, iglesia? ¿Seguiremos en nuestro lugar? O tal como Dios llamó a Jeremías, bajaremos las escaleras e iremos a las manos del alfarero? Es que, Señor, cometo errores. Es que continúo fallando todos los días. Es que, iglesia, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de mis errores. Se trata de que Cristo es la plenitud. Se trata de que Cristo es quien nos cubre con su gracia, con su misericordia, que su preciosa sangre fue derramada no en vano. Se trata de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Dios te llamó y me llamó, no porque fuera perfecto, no porque no tuviera errores, es porque a Él se le plació. Nosotros solo debemos acercarnos a su presencia y permitir que Él nos moldee a su voluntad. Ahora les tengo una pregunta: ¿hay alguien dispuesto a ser moldeado?